Excelente día. Estamos iniciando una nueva semana y el tema o la doctrina que estaremos viendo durante 2 semanas. Por eso eh, aquí le estoy poniendo primera parte. El tema es la cristología o la doctrina de cristología. Y es importante que nosotros podamos tener saber una pequeña diferencia entre lo que es la doctrina de Cristo y la cristología. Muchas personas confunden o usan estos dos términos de una forma igual o similar. Sin embargo, es importante que nosotros podamos comprender la diferencia entre estas dos términos, ¿no? La cristología es el estudio en sí sobre la persona de Cristo. Cristología estudia su naturaleza, que es divina, que es también humana, eh, su misión, sus nombres divinos, su participación dentro de la naturaleza humana, dentro del mundo, su propósito, del cual vino su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces hay muchos puntos que trata la cristología. Sin embargo, la doctrina de Cristo son o es las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio. O sea, los registros bíblicos donde Jesucristo habla y, y toca temas, doctrinas importantes que dejó a sus discípulos, que enseñó a sus discípulos y a través de sus discípulos a nuestras vidas, que llegaron pues hasta nuestras vidas a través de la propagación precisamente de la doctrina de Cristo o la doctrina bíblica. Y el día de hoy pues vamos a ver este versículo de Juan 1:1 como un primer verso de la semana, y el título es La preexistencia de Jesucristo. El versículo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es uno de los versículos principales para demostrar dos cosas importantes aquí. Primero, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo y después la divinidad. O sea, no solamente el Señor Jesucristo es preexistente. Antes de tener un cuerpo humano, Él ya existía con Dios, pero también dice existía como Dios. Igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Aquí claramente lo dice el versículo, y el verbo era Dios. Entonces vamos a ver algunos versículos que demuestran, complementan y para demostrar estas dos pilares de nuestra fe, que es la preexistencia y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes, esta palabra antes se refiere al principio, antes se refiere antes de la creación física de las cosas, o antes de que tuviera un cuerpo humano, ya existía el Señor. Por eso dice, antes que Abraham fuese, no solamente antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino mucho antes, o sea, antes de Abraham. De hecho, pues hay un versículo que dice eh, que por medio de Él se crearon todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo sigue diciendo en el libro de Evangelio de Juan 1, en los siguientes versículos 2, 3, 4. Entonces, este, el Señor Jesucristo, Él mismo dijo que antes de Abraham, Él ya existía. Aquí es otra referencia de que el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo fue después de Abraham, pero el ser, el ser, el espíritu, eh, nuestro Señor ya existía como Dios. Juan 17:5, cuando está orando al Padre, una de las grandes oraciones y hermosas oraciones que el Señor Jesucristo hizo al Padre, le está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame
tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense aquí, en el versículo anterior de Juan 8:58, el Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en este versículo de Juan 17:5 dice, antes que el mundo fuese, ¿sí? Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que la creación de la tierra, antes de la creación del universo, antes que existiera cualquier otra cosa creada, ya existía como Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Aquí está hablando acerca del pueblo de Israel. En versículos anteriores, pues vemos, está hablando acerca del pueblo de Israel. Y dice que de los israelitas salieron los patriarcas. Por eso dice, de quienes son los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Sí? De ahí surgieron los patriarcas. Y los patriarcas son los antepasados biológicos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y de los cuales, según la carne, o sea, según el cuerpo biológico, vino Cristo, vino el ungido, vino el enviado, vino el Hijo de Dios, el Hijo. Dice, el cual, fíjense esta frase poderosa, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Está hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, con esto demostramos que un pilar importante, fundamental, y que no solamente son estos versos, hay muchos otros que demuestran la preexistencia y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que afirmarnos en nuestro corazón para que cuando vengan doctrinas diversas, cuando vengan otros argumentos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo ese punto, la divinidad de nuestro Señor, nosotros podamos tener una base sólida. Yo les invito a que se sigan investigando sobre la divinidad de nuestro Señor para afirmarnos en una fe sólida, en una fe certera, una fe correcta que pueda agradar al Padre y que podamos creer en el Hijo de Dios como Dios quiere que creamos. Amén.